Hoy vamos a ver un poquito de desarrollo puberal, ¿sí? Y un poco de adolescencia. Y si llegamos también vemos hormona de crecimiento, ¿sí? Bueno, los adolescentes, ¿sí? Bueno, el Código Civil y Comercial antiguamente decía que persona menor de edad era toda persona que no cumplió 18 años. Pero bueno, ahora hay una actualización donde se añadieron las variables de la edad, ¿sí? Entonces, ahora decimos que de 0 a 13 son niños, de 13 a 16 son adolescentes, ¿sí? Y de 16 a 18 es un adulto anticipado, ¿sí? Bueno, eh, actualmente lo que se intenta respetar es en el Código Civil, en el artículo 26, es lo que es la autonomía progresiva, ¿sí? Es decir, el- la persona a medida que crece tiene que dejar su consentimiento informado para las prácticas relacionadas a la salud, ¿sí? Y las prácticas, estas, estas intervenciones sanitarias, estas prácticas sanitarias, cada vez van a ser mayores las que pueda dar su consentimiento informado sin la necesidad de un adulto. Ese es el principio de autonomía progresiva, ¿sí? Por ejemplo, a los 13 o 14 viene, por ejemplo, por un método anticonceptivo. Y luego a los 16, 18 o más o mayor edad, si quiere se puede hacer anticoncepción quirúrgica, ¿sí? A medida que la persona crece, va a poder dar su consentimiento informado en prácticas sanitarias un poco más complejas, sin la necesidad que estén los padres, ¿sí? Eh, y actualmente nos regimos por el paradigma de protección de derecho o patria potestad, ¿sí? Donde las personas adultas antes decidían, ¿sí? Eh, sobre la salud de los adolescentes y de los niños, ¿sí? Y ahora, digo, disculpen, las personas adultas antes decidían por la salud de los adolescentes y ahora simplemente tienen que apoyarlos para que el adolescente pueda elegir, ¿sí? Eh, la las opciones en la práctica sanitaria que él desee, ¿sí? Entonces nosotros y los padres, ¿sí? Solamente le tienen que brindar la información necesaria, la cual tiene que ser comprensible, y esta tiene que ser de acuerdo a su grado de desarrollo de habilidades, ¿sí? Eh, y esto le va a permitir a la persona poder decidir. Bueno, este es el principio de autonomía progresiva, ¿sí? Ese reconocimiento de la niñez y de la adolescencia, ¿sí? Donde esto, principio de autonomía progresiva, es que la persona va adquiriendo habilidad para comprender la información y aplicarlo en su situación particular. De esa manera va a poder definir alternativas de actuación y finalmente tomar decisiones en las prácticas sanitarias, ¿sí? Eh, entonces, esto va a establecer que todas las personas son capaces y pueden ejercer sus derechos de forma directa. Pero algunas personas necesitan un acompañamiento, una asistencia. Necesita, por ejemplo, un adolescente para algunas prácticas sanitarias, el acompañamiento de los padres, ¿sí? Pero simplemente viene de asistencia, ¿sí? El que va a tener la última decisión es el adolescente. Entonces, este es el principio de autonomía progresiva, es la toma de decisiones y la intervención de otros, pero hay que brindarle la información completa de forma adecuada, ¿sí? Eh, de forma completa, tiene que ser comprendida por el adolescente y el adolescente va a tener la libertad para elegir las opciones que él quiera, ¿sí? Y no siempre la autonomía se relaciona con lo que es la edad, sino que depende de las características de la persona y de su contexto, ¿sí? Entonces, estas personas van a actuar como sujeto de derechos, articulando con su edad y el grado de madurez, ¿sí? Y antiguamente habíamos dicho que se regían por la patria potestad, que el padre decidía por el hijo, ¿no? Bueno, ahora se sigue con la patria potestad,
Pero cuando ya es adolescente, se hace el principio de autonomía progresiva, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa, ¿sí? Cuando lo que desea el padre no es lo mejor para su hijo? Bueno, ahí nos tenemos que basar en el interés superior del niño, ¿sí? Y sería eso, ¿sí? Po- Entonces, acá tienen los derechos, ¿sí? Niños de hasta 13 años, ¿sí? Brindan su consentimiento con asistencia de una persona adulta referente. Y si lo que desea el padre no coincide, ¿sí? Con lo que es no coincide con lo que es lo mejor para el niño, ahí hay que considerar el interés superior del niño, ¿sí? Y también hay que considerar la autonomía progresiva. Estos niños van a poder, ¿sí? Empezar a elegir algunas prácticas sanitarias de menor complejidad. Ahora, cuando tiene 13 a 16 años, ahí la persona ya puede decidir tratamientos no invasivos, ¿sí? Entonces, tratamiento invasivo es aquel que no compromete el estado de salud o pone en riesgo la integridad o la vida adolescente, ¿sí? Entonces, ahí, en los tratamientos no invasivos, el adolescente puede dejar su consentimiento informado sin que esté el padre, ¿sí? Ahora, si es un tratamiento invasivo a esta edad, tiene que tener la asistencia de sus progenitores y sus progenitores le tienen que dar el consentimiento informado, ¿sí? Ahora, de 13 a 16 años, si el adolescente quiere una práctica sanitaria y los padres están en contra, ¿sí? O sea, hay un conflicto entre ambas partes, ahí tenemos que regir con el interés superior del niño, lo mejor que sea para el niño, y la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico, ¿sí? Después, a partir de los 16 años, las personas ya son adolescentes y ahí ya pueden, ¿sí? Decidir, ¿sí? Las prácticas no invasivas y las prácticas invasivas. Entonces, ya a partir de los 16 tienen la capacidad plena para la toma de decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo, ¿sí? Y con respecto a las personas que son padres, ¿sí? Y son menores, eh, de lo que nosotros vamos a decir que cuando tienen de 0 a 13 años son niños, ¿sí? Entonces no van a tener que encargarse, ¿sí? De la responsabilidad de sus hijos. Entonces, si por ejemplo Martín embaraza a su novia y ambos tienen 12, ¿sí? El que va a tener que dar el consentimiento informado frente a una práctica sanitaria van a ser los padres de Martín, ¿sí? Ahora, cuando Martín ya tiene entre 13 a 16 años y ya es un adolescente, ahí el consentimiento informado lo tienen que dar los padres, ¿sí? Los padres del hijo. Si Martín tiene 14, ahí ya tiene que dar el consentimiento informado Martín sobre su hijo, ¿sí? En las distintas prácticas sanitarias. Ahora, es importante, ¿sí? Respetar el derecho de la confidencialidad, lo que es el secreto clínico, ¿sí? Entonces, el derecho de la confidencialidad está a partir de que son adolescentes, ¿sí? Entonces, los trabajadores de la salud tienen la obligación de asegurar la confidencialidad de la información médica relativa a los adolescentes. Entonces, ellos no lo pueden divulgar a los padres a esto. Esto me va a implicar que si un adolescente, si recuerden el rango de edad, ¿sí? Siempre con el rango de edad. Adolescente de 13 a 16 años. Si un adolescente de 13 años me viene al control, por ejemplo, por un control de embarazo, y la madre viene y me pregunta por qué vino, la hija, y como es adolescente, rige lo que es el principio de confidencialidad. Entonces ahí yo no le tengo que dar, ahí no le tendría que dar ninguna información a la madre, ¿sí? Porque si no me pueden clavar una denuncia.
Entonces tenemos acá los métodos anticonceptivos y consejería para el adolescente, ¿sí? Las consultas realizadas por adolescentes sobre métodos anticonceptivos deben ser tomadas como una consulta de urgencia, ¿sí? Porque puede ser la única oportunidad para evitar una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual o un embarazo no intencional, ¿sí? Y el adolescente tiene derecho a recibir la información clara, oportuna, completa y científicamente validada, ¿sí? Entonces, el adolescente, si es menor a 13 años, puede acceder, ¿sí? Digo, disculpen, el adolescente desde los 13 años, ¿sí? Puede acceder a los anticonceptivos reversibles, ¿sí? Desde los 13 años accede ya a los anticonceptivos reversibles. Sería, por ejemplo, puede tranquilamente acceder al DIU, al SIU, al diafragma, ¿sí? A los SACO, ¿sí? Va a acceder a los distintos anticonceptivos reversibles. Ahora, si es antes de los 13, ¿sí? Va a necesitar el consentimiento de una persona adulta de confianza, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser uno de sus padres. Puede ser, puede ser un familiar que no sea el padre, ¿sí? Luego, a partir de los 16 años, ellos pueden ya acceder a métodos permanentes como la ligadura tubaria o la vasectomía, ¿sí? Entonces, con el consentimiento informado del adolescente, si me viene Martín con los 16 años y me dice que eh, se quiere hacer, por ejemplo, la vasectomía, si me firma el papel de consentimiento informado, yo le puedo hacer la vasectomía, ¿sí? Y recuerden que todo adolescente que viene a preguntar por un método anticonceptivo o que solicita un método anticonceptivo, siempre se tiene que ir con una respuesta anticonceptiva, siempre se tiene que ir con un anticonceptivo, ¿sí? Ahí se puso la última diapositiva. Eso porque apreté arriba. Bueno, entonces acá tenemos casos que a veces tocan en los exámenes, ¿no? De esto, que tampoco es tan difícil, ¿no? Esmeralda, de 14 años, viene a solicitar la colocación de un DIU, ¿sí? Que habíamos dicho previamente. Adolescentes de 13 a 16 años pueden adquirir los métodos reversibles. Y adolescentes menores de 13 años pueden solicitar eh, anticonceptivos reversibles, pero tienen que venir con un consentimiento informado por un adulto de confianza. Tienen que traer a un adulto, por ejemplo, al papá o la mamá, ¿sí? Y adolescentes mayores de 16 años pueden solicitar los métodos anticonceptivos irreversibles, ¿sí? Entonces, en este caso, la colocación de un DIU no se trata de una práctica invasiva, es una no invasiva la colocación en un DIU. Porque si la niña se pone, si esta adolescente se pone un DIU, no supone un riesgo para su salud o su vida práctica, ¿sí? Entonces la colocación del DIU no es una práctica que ponga en riesgo la salud o su vida. Entonces es algo no invasivo, ¿sí? Entonces el consentimiento de Esmeralda es suficiente, ¿sí? Además de darle siempre el método anticonceptivo que ellos eligen, ¿sí? Siempre hay que recomendar los métodos de barrera, ¿sí? El preservativo lo podemos recomendar porque es el único método que previene frente a infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Y siempre hay que darle, ¿sí? O entregarle de forma preventiva la anticoncepción hormonal de emergencia, ¿sí? Por si se descuida para evitar futuros embarazos adolescentes, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos un caso de confidencialidad, que era lo que yo les dije, ¿no? Viene Patricia de 16 años, concurre preocupado porque tiene un atraso menstrual, realiza un test de embarazo y le da positivo. Entonces está embarazada Patricia. Ahora no quiere que sus padres lo sepan, ¿sí? Entonces
Unos días más tarde se acerca la madre de Patricia para decirme que le cuente por qué vino su hija. Y porque eso nos viene a preguntar porque la notó un poco extraña. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, hay que, como Patricia ya es una adolescente, acá ya rige el derecho de la confidencialidad, ¿sí? Entonces acá simplemente se le explica a la madre de Patricia, ¿sí? Eh, que lo que pase en la consulta es confidencial, pero que se quede clara, digo, que se quede tranquila, que no es algo grave como para romper el secreto profesional, ¿sí? Eso es lo que deberían hacer en una situación legalmente en esta situación, ¿sí? Entonces Patricia es quien, como es adolescente, decide con quién y en qué momento comparte la información, ¿sí? Obviamente hay que apoyarla, hay que recomendarle que en este proceso esté acompañada con quien ella decida, ¿sí? Y en caso que Patricia nos diga que se lo quiere contar a la mamá, hay que acompañarla para que la ayudemos a comunicarse, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos este caso de métodos anticonceptivos y por otro lado este de derecho de confidencialidad, ¿sí? Y esto es con la terapia hormonal, ¿sí? Para las personas que no se sienten a gustos con su género de nacimiento, ¿sí? Entonces, la terapia hormonal es un tratamiento donde a través del uso de hormonas se generan cambios en las características corporales según el género autopercibido, ¿sí? Entonces, cualquier persona puede recibir la terapia hormonal, ¿sí? Para desear un cambio de su apariencia física con el fin de afirmar su género, ¿sí? Entonces, la terapia hormonal, según la ley 26.743, se va a dar la terapia hormonal de manera gratuita, por más que el hospital sea público, privado o por más que esté en una obra social, ¿sí? Siempre debe acceder de manera gratuita, ¿sí? Entonces, de 16 años para adelante, ¿sí? Puede firmar el consentimiento informado sin autorización para acceder a la terapia hormonal, ¿sí? Ahora, de 3 a 15 años, el equipo de salud debe evaluar si el tratamiento no representa un riesgo grave para la vida de esta persona, ¿sí? Y no, si no representa un riesgo grave, ahí puede acceder a la terapia hormonal, ¿sí? Y ahora, si es menor a 13 años, ¿sí? Necesita que alguien mayor a 18 años, no necesariamente tienen que ser los padres, lo acompañe, ¿sí? Esto puede ser una madre, puede ser el padre o algún otro familiar, que siempre y cuando cumpla el rol de cuidador. Si es menor a 13 años, tiene para acceder a lo que es la terapia hormonal, necesita, ¿sí? Un acompañamiento. Y ese acompañamiento va a dar el consentimiento informado, ¿sí? Ahora, durante el primer año de terapia hormonal se van a solicitar controles médicos cada 6 meses, ¿sí? Eh, bueno, con respecto a esto de la terapia hormonal, ¿sí? Eh, Cuando tome hormonas, algunos efectos van a ser reversibles y otros van a ser parcialmente reversibles, que no se van a revertir por complejo, ¿sí? Por completo. Creo que tengo una diapo con eso. Eh, bueno, entonces, entonces tenemos esto de los pronombres y el DNI, ¿sí? El otro de los cambios reversibles e irreversibles no lo explico, ¿sí? Porque no es tan necesario para el examen, esto de terapia hormonal, ¿sí?
Bueno, con respecto a los pronombres y DNI, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente, ¿sí? El cambio de DNI se puede realizar sin la necesidad de tu progenitor, ¿sí? Si sos mayor a 16 años. Ahora, si sos menor a 14 años, necesitas el padre o la madre o un representante legal o su DNI, ¿sí? Entonces, a partir de los 16 años, ¿sí? Se puede hacer el cambio de DNI sin el consentimiento de sus padres. Y en menores de 14 años necesita, ¿sí? Va a necesitar lo que es el tema esto de el consentimiento de los padres, ¿sí? Puede ser de la padre, del padre o de la madre o de un representante legal, ¿sí? Y el cambio del nombre en lo que es el colegio o en la historia clínica del hospital lo puede pedir en cualquier edad, ¿sí? Y lo tienen que respetar según la ley. Entonces, Jorge tiene 10 años. Estos son casos, ¿sí? De, de género y de situaciones de adolescentes que figuran en las clases de NCD, ¿sí? Figuran en algunos power de esto. Entonces, Jorge tiene 10 años. Fue asignado varón, ¿sí? Al nacer. Eh, bueno, viste atuendo femenino y exterioriza la expresión de género femenina desde los 4 años, ¿sí? Actualmente Jorge está iniciando los trámites para el cambio de registro, está iniciando los trámites para el cambio, ¿sí? De DNI y trae una nota de su maestra donde solicita una entrevista con usted, ¿sí? Ya que tiene dificultad con sus directivos para cambiar el nombre en el registro, eh, el nombre del registro en el colegio, ¿sí? Por el nombre femenino, ¿sí? Porque no cambió su DNI. Bueno, entonces era lo que habíamos dicho, ¿sí? El cambio del registro en el colegio o de la historia clínica lo puede pedir en cualquier edad, ¿sí? En cualquier edad lo puede pedir. Ahora, el cambio de DNI, si es menor a 14 años, necesita el acompañamiento de los padres, ¿sí? Necesita el consentimiento informado de los padres. Ahora, si es mayor a 16, lo puede dar él solo. No necesita que lo autoricen los padres para realizar el cambio de DNI, ¿sí? Eh, bueno, acá dice que fueron varias veces en el colegio, pero los directivos impiden que se utilice el nombre autopercibido y comentan que algunos padres han pedido reuniones para sacarlo de la institución, ¿sí? Entonces nada, acá habría que llamar a servicio social, a pediatría, ¿sí? Y hay que realizar... Entonces acá se dice lo que se hace, ¿no? Entonces se envía una contrarreferencia a la maestra, a los directivos, con el siguiente enunciado respaldado por la ley de género. Jorge debe ser llamada según su identidad de género autopercibida, ¿sí? Y constar de igual manera en los registros escolares, libretas, boletines, cuadernos y comunicación entre otras, y se cita lo que es la ley de género. Bueno, acá tiene algunas definiciones: binarismo, cisgénero, diversidad sexual, expresión genética, género, heteronormatividad, heterosexista, qué es un hombre trans, qué es una mujer trans, qué es la homofobia, la identidad de género, intersex, mapa erótico, orientación sexual, rol de género, qué es un queer, qué es un trans, la transfobia y qué significa la sigla LGTBIQ, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver lo que es desarrollo prepuberal, ¿sí? Lo que vimos recién eran las distintas situaciones con respecto al derecho de los niños, ¿sí? Y cómo se clasifican según la ley. Ok, entonces,
Vamos ya con las definiciones, ¿sí? Entonces tenemos lo que es la pubertad. La pubertad proviene del latín pubere, significa pubis con vello, ¿sí? La pubertad es una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, ¿sí? Es un proceso biológico que se produce el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Y la maduración completa de las gónadas y de las glándulas suprarrenales, así como la adquisición del pico de la masa ósea, de la grasa y muscular, donde se logra la talla adulta, ¿sí? Representa toda una etapa de cambios somáticos, psicológicos, que progresan de manera ordenada hasta que se obtiene la madurez psicosocial y fertilidad, ¿sí? Entonces, la definición, esta sería la definición así general, pero la definición bien del libro es la que está acá en amarillo, ¿sí? Entonces, la, la pubertad obedece a criterios estadísticos en lo que es la aparición de los caracteres sexuales secundarios, donde se van a encontrar en un intervalo de 2 o más o menos 2.5 de bioestándar para el sexo y para la población de referencia, ¿sí? Entonces, nada, eh, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios tienen que desarrollarse, ¿sí? 2.5 unidades de bioestándar según su sexo y la población de referencia, ¿sí? Si da un valor de 2.5 más o menos, ahí básicamente te va a hacer, eso se define como pubertad, ¿sí? Ahora, la pubertad precoz, ¿sí? Es cuando aparece lo que son los caracteres sexuales secundarios por debajo de 2.5 unidades de bioestándar, ¿sí? De la media, para una población determinada y para un sexo determinado, ¿sí? La pubertad precoz puede deberse a distintas causas, ¿sí? Igual ahora tenemos otra diapositiva para pubertad precoz, ¿sí? Y bueno, acá tienen que se considera el inicio puberal normal cuando aparece la telarquia entre los 8 y 13 años, ¿sí? En niñas. Y el aumento testicular entre los 9 y 14 años. Entonces acá tienen las definiciones. Esto a veces los preguntan en el choice, ¿sí? Que la semenarquía o la espermaquia es la primera eyaculación. La menarquía es la primera menstruación. La telarquia es el comienzo del desarrollo del pecho, esto de los estrógenos. La pubarquia es el desarrollo del vello sexual, esto va a ser producido por los andrógenos. La, gonadar, la gonadarquía, que es el comienzo es el comienzo del funcionamiento puberal de las gónadas, ¿sí? Donde van a empezar a producir mayor cantidad de hormonas sexuales, y frente a esta secreción de hormonas sexuales van a aparecer las características sexuales secundarias, los caracteres sexuales secundarios. Luego tenemos la adrenarquía, ¿sí? Que va a indicar el comienzo de la producción de andrógenos por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que esto van a contribuir con lo que es la pubarquia. Recuerden que la pubarquia era Me el estás desarrollo del explicando todo, vello, boludo. era, Bueno, era el desarrollo del vello sexual, ¿sí? Eh, bueno, ahora, el inicio de la pubertad va a ser resultado de la variabilidad genética en un 70-80%, ¿sí? Y luego de un 20-30% van a ser de características ambientales, ¿sí? De factores reguladores y señales endógenas. Que ahí puede entrar la alimentación, disruptores endocrinos, ciclo luz-oscuridad, lugar geográfico, estímulos psíquicos y sociales, ¿sí? Bueno, esto fue pregunta de final, ¿sí? Cuando yo la rendí, literalmente me tomaron esto, ¿sí? Me tomaron este cuadrito que ustedes ven acá, ¿sí?
Entonces, tenemos el eje hipotálamo hipófisis gonadal, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir acá es que durante, o sea, tenemos el hipotálamo que va a secretar una hormona que es la GnRH, ¿sí? Cuando el hipotálamo secrete la GnRH, esta va a actuar sobre la hipófisis. Tenemos la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. En la hipófisis anterior, frente a la acción de la liberación de la estimuladora de las gonadotrofinas, que es la GnRH, va a desencadenar, ¿sí?, la liberación de la hormona folículo estimulante, que es la FSH, y la hormona luteinizante, ¿sí? Y luego esta hipófisis, en la adenohipófisis, en la hipófisis anterior secreta FSH y LH, y estas van a llegar a las gónadas, ¿sí? Y dependiendo si es mujer o varón, si es mujer va a actuar a nivel de los ovarios, y si es varón va a actuar a nivel de los testículos, ¿sí? Ahora, después todas estas gónadas después van a generar un feedback negativo. No sé por qué te sale ausente. Lamentablemente, si no figuras en acta, no te vas a poder presentar. Lo que podemos. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a decir, ¿sí?, es que se va a generar un feedback negativo cuando ustedes secreten las hormonas de las gónadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir de este eje hipotálamo hipófisis gonadal? ¿Cómo se va a encontrar en la niñez? Porque esto fue pregunta de examen a nivel final. Bueno, durante la infancia, ¿sí?, va a haber un feedback negativo, ¿sí?, contra este eje. Es decir, este eje durante la infancia va a estar apagado, ¿sí?, va a estar continuamente con un feedback negativo. Esto va a ser, por un lado, por la secreción de la inhibina A y la inhibina B, ¿sí? Y nada, entonces por un lado están secretando inhibina A y inhibina B. Esto lo pueden, en el varón lo va a producir la célula de Sertoli, ¿sí? Y si no, en la mujer va a ser producido por la masa folicular, ¿sí? Después, cuando empieza a comenzar lo que es la pubertad, empieza a haber un incremento de ¿qué? De la GnRH. Esta se incrementa, ¿sí? Entonces, a medida que la persona va creciendo, ¿sí?, aumenta la frecuencia de la secreción de GnRH y de la amplitud de los pulsos que se va a extender a lo largo del día, ¿sí? Entonces, hacia el final de una década, cuando el niño ya cumple 10 años, tenemos otras cosas. Por un lado, entonces, en la infancia, ¿qué tiene el pibe? Está secretando lo que es inhibina A, sí, está secretando la inhibina A y la inhibina B. Que esto, ¿sí?, genera un feedback negativo en este eje, ¿sí?, en el eje hipotálamo hipófisis gonadal con la secreción de las hormonas sexuales. Ahora, a medida que el niño crece, ¿sí?, lo que habíamos dicho es que la GnRH va aumentando el número de los pulsos y va aumentando, ¿sí?, la cantidad de secreción de esta GnRH. Y esto se puede extender a lo largo del día, ¿sí? Ahora, cuando el niño cumple 10 años, lo que va a pasar es que antes de los 10 años se secretaba GABA. GABA es un neurotransmisor. Entonces, el GABA generaba un feedback negativo. Entonces yo ahora voy a secretar poco GABA, ¿sí? Después, por otro lado, aumenta lo que es el glutamato. Entonces, el glutamato, ¿sí?, el glutamato que genera un feedback positivo va a aumentar a los 10 años, ¿sí?
la noradrenalina va a aumentar y genera un feedback negativo, ¿sí? La noradrenalina genera un feedback positivo y va a aumentar. Y hay otros elementos que también van a aparecer, ¿sí? Tenemos la quispeptina, ¿sí? La quispeptina genera un feedback positivo y se va a incrementar, ¿sí? El GABA disminuye, el glutamato aumenta, la noradrenalina aumenta y la quispeptina aumenta cuando el niño cumple 10 años, ¿sí? Y recuerden que todo esto genera, ¿sí? Estos tres generan un feedback positivo en este eje y este un feedback negativo, ¿sí? Entonces todo esto va a provocar junto a otros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la astrolgia, ¿sí? La astroglía, ¿sí? Que va a secretar péptidos anorexi, anorexi, anorigénicos, anori, a la puta madre, anoregigenos y origigenos y otros factores autocrinos y paracrinos que van a estimular este eje, ¿sí? También tienen otros estímulos inhibidores que tenemos los opiodérgicos, ¿sí? Entonces, nada. La pregunta del final era, antes de la pubertad, ¿cuáles son los estímulos que me lo mantienen apagado y durante el desarrollo de la pubertad que aumenta? ¿Sí? Bueno, entonces antes de la pubertad yo voy a tener secreciones elevadas de inhibina A y de inhibina B. Y también tengo GABA antes de la pubertad. Pero después cuando ya arranco lo que es la pubertad, donde voy a estimular este eje para la liberación de las gonadotrofinas, voy a aumentar el glutamato, disminuyo el GABA, aumento la noradrenalina, aumento la quispeptina, ¿sí? Todo esto va a provocar, ¿sí? Que este eje se reactive y yo secrete más GNRH, ¿sí? Ese sería el eje hipófiso gonadal, ¿sí? Entonces, durante la niñez existe una secreción muy mínima de esta hormona estimuladora de las gonadotrofinas. Y la gonadotrofina que se secreta principalmente es la FSH, ¿sí? Ahora, al comienzo de la pubertad se van a incrementar los niveles de FSH y LH. Pero en la pubertad lo que predomina es la LH sobre la FSH, ¿sí? Entonces, en la pubertad predomina la LH sobre la FSH y en prepuberal antes de la pubertad predomina la FSH sobre la LH, ¿sí? Bueno, como saben, la LH va a actuar a nivel de las células intersticiales de los ovarios, en la célula de la teca, para producir andrógenos, ¿sí? El cual después va a ser convertido en estrógenos como el estriadol, ¿sí? Y esta conversión de andrógenos a estrógenos va a ser influenciada por la FSH, ¿sí? Y por otro lado, a nivel del varón, la LH va a actuar sobre las células de Leydig del testículo, promoviendo la secreción de testosterona. En cambio, la FSH en el varón va a actuar sobre las células de Sertoli en el testículo y las células de la granulosa de los ovarios. Y ahí va a estimular la gametogénesis y el crecimiento también de los tejidos gonadales, ¿sí? Bueno, acá tienen el eje, ¿no? El eje hipotálamo hipófisis gonadal, ¿sí? Que acá lo que ven es que cuando ustedes secretan suficientes estrógenos y gestagenos, como por ejemplo la testosterona, ¿sí? Van a generar un feedback negativo en lo que es el hipotálamo, ¿sí?
como para apagar este eje. Lo van a generar a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis, ¿sí? Bueno, acá tiene el ciclo menstrual o endometrial, ¿sí? Que no creo que le tomen ciclo menstrual, ¿sí? Acá tiene el ciclo folicular, que tampoco creo que les tomen. Cómo se transporta el óvulo. Esto sí fue pregunta de examen de final, ¿sí? ¿Cuál es la función de los estrógenos? ¿Cuál es la función de la progesterona? ¿Sí? Entonces, los estrógenos van a permitirnos el desarrollo de las características sexuales femeninas, los caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿sí? Entonces, los estrógenos sobre la trompa de falopio, ¿sí? Van a inducir la proliferación de los tejidos glandulares, ¿sí? Lo que esto es especialmente importante porque van a aumentar el número de células epiteliales ciliadas que revisten el conducto, ¿sí? También aumenta la actividad de los cilios. Entonces, ahora esta trompa de falopio con la acción del estrógeno va a poder propulsar el óvulo fecundado a través de la trompa de falopio, ¿sí? Después, por otro lado, el estrógeno en la mujer, ¿sí? Va a aumentar el metabolismo corporal y el depósito de grasa, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que aumenta lo que es el depósito de grasa en los tejidos subcutáneos en la mujer y van a ser más abundantes que en el varón, ¿sí? Eh, Además que la mujer va a tener menos contenido proteico, ¿sí? Entonces los estrógenos van a inducir que todo este depósito de grasa subcutánea se empieza a depositar en lo que son los glúteos, ¿sí? En los muslos, y esto va a ayudar en la formación de la figura femenina, ¿sí? Y después, por otro lado, el estrógeno también tiene efectos sobre los órganos sexuales externos femeninos, ¿sí? Por ejemplo, los estrógenos van a transformar el epitelio vaginal de cúbico a estratificado, como que ya lo van preparando para la futura fecundación, ¿sí? Para lo que es el acto sexual. Esto le va a permitir al epitelio de la vagina resistir al traumatismo o infecciones, ¿sí? También lo que va a pasar es que va a aumentar el tamaño del útero, ¿sí? Entonces aumenta el tamaño de la trompa de falopio, aumenta el tamaño del útero, aumenta el tamaño del canal vaginal, ¿sí? Y recuerden que el canal vaginal se va a volver más resistente, ¿sí? Bueno, también además de eso, bueno, hay un depósito de grasa en el monte de Venus, también hay un depósito de grasa en los labios mayores y aumenta el tamaño de los labios menores en la mujer, ¿sí? Y recuerden, ¿sí? Que los órganos femeninos de la mujer van a crecer hasta 20 veces más. El útero va a crecer hasta 20 veces más con la acción del estrógeno, ¿sí? Después, con respecto a las mamas, nosotros habíamos visto que el estrógeno, nosotros habíamos visto la acción del estrógeno y de la progesterona a nivel de las mamas, ¿sí? Entonces, nada, los estrógenos lo único que van a iniciar es el crecimiento de las mamas, ¿sí? Y del aparato productor de leche, ¿sí? Eh, Sin embargo, recuerden, ¿sí? Que no generan la diferenciación de estas células del conducto a células productoras acinares de leche. El que generaba esta diferenciación era la progesterona, ¿sí? El estrógeno sí va a estimular que las células del conducto a nivel de la glándula mamaria se empiecen a multiplicar, ¿sí? Y después, por otro lado, estimula el crecimiento del tamaño de la mama, el estrógeno, ¿sí? Pero no va a generar la diferenciación
porque ese lo genera la progesterona. La progesterona, cuando vimos lactancia materna, habíamos visto que se encargaba de la lactogénesis 1, ¿sí? Luego tenemos el efecto de los estrógenos sobre el esqueleto, ¿sí? Que nada, los estrógenos van a inhibir la actividad osteoclástica, estimula lo que es el crecimiento óseo, ¿sí? Y bueno, los estrógenos también tienen un efecto escaso sobre la distribución del pelo, ¿sí? Recuerden que el desarrollo del vello púbico en distintas partes del cuerpo va a ser estimulado por los andrógenos, no por el estrógeno, ¿sí? Bueno, la progesterona va a promover cambios secretores a nivel del útero, donde lo prepara ya para la implantación del óvulo fecundado, ¿sí? Y la progesterona es el que favorece el desarrollo de las mamas, es el que me genera la lactogénesis 1, ¿sí? Entonces tenemos esto de la pubertad en las mujeres, ¿sí? La pubertad de las mujeres ocurre entre los 8 y 16 años aproximadamente. El primer hito de la pubertad es la aparición del botón mamario. Este va a estar en el estadio 2 de Turner, ¿sí? Y luego al mismo tiempo, y luego o al mismo tiempo aparece lo que es el vello pubiano, ¿sí? Del estadio 2 de Turner, ¿sí? Entonces, el pico máximo de crecimiento, que es donde crece más la mujer, donde pega el pico de talla, ¿sí? Lo va a tener alrededor de los 12 años, donde el intervalo de este pico es de los 10 a 14 años, ¿sí? Y esto va a estar precedido a la menarca en 6 meses, es decir, eh, primero tiene este pico de crecimiento y luego 6 meses más tarde tiene lo que es la menarca, que la menarca sería la primera menstruación, ¿sí? Luego tenemos la menarca que va a aparecer en el estadio del Turner 3 o 4, ¿sí? Suele aparecer con una edad de 12.5, ese es el promedio, ¿sí? Y luego va a haber una desaceleración del crecimiento que va a ser en el Turner 4, ¿sí? Entonces, después de la menarca solamente puede crecer entre 4 o 10 centímetros en los próximos 2 años subsiguientes. Después de ahí, la mujer no va a crecer más, ¿sí? Entonces tenemos esto del hipotálamo, que va a secretar la hormona estimuladora de las gonadotrofinas. Esto va a actuar sobre la adenohipófisis en la pituitaria anterior o hipófisis anterior, y esto va a desencadenar la liberación de la FSH y LH. Entonces, esto a nivel de los ovarios induce la secreción de andrógenos en las células de la teca, y después eso lo vamos a realizar con lo que es la LH, y luego la FSH genera la transformación de estos andrógenos en estrógenos como el estriadol, ¿sí? De esta manera, el ovario va a producir estriadol por la acción de la FSH y LH, ¿sí? Este estriadol, estos estrógenos, van a favorecer el crecimiento del pecho y la maduración del aparato reproductor femenino, ¿sí? Ya habíamos visto previamente cuál es la acción del estrógeno en el cuerpo de la mujer, ¿sí? Ahora, algo importante, que el estriadol, que es un subtipo del estrógeno, va a estimular la liberación de la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces nada, va a haber un aumento de los niveles de FSH y LH y de estriadol. Esto va a suceder antes que el pibe haga los cambios físicos, es decir, antes que el pibe inicie la pubertad, ¿sí? Y aparezca lo que es el botón mamario, que haga el pico de crecimiento, aumenta los niveles de FSH, de LH y de estriadol, ¿sí? Y estas hormonas aumentan en conjunto con los niveles de inhibina A y de inhibina B, ¿sí? Y luego por otro lado tenemos la gonarquia o gonadarquía, ¿sí? Es básicamente el comienzo del funcionamiento puberal de las gónadas, donde empiezan a secretar estrógeno y progesterona, ¿sí? Entonces,
estas van a aparecer antes de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Entonces yo puedo detectar cuando empiezan a secretar estrógenos, ¿sí? Yo puedo detectar la gonarquía evaluando los niveles de LH y estriadol, donde los voy a encontrar elevados, ¿sí? Bueno, la acción del estrógeno ya la habíamos visto, ¿sí? Y después algo importante para separar en lo que es el desarrollo de la pubertad es la adrenarquía. Es el aumento de producción adrenal de andrógenos. Es decir, es el aumento de producción de andrógenos por lo que es la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces, nada, esto va a iniciar antes, obviamente, antes de la gonarquía y va a tener niveles elevados de andrógenos, donde el que va a estar elevado es el DEA, ¿sí? Y acá tiene la acción del andrógeno. Recuerden que los andrógenos en la mujer solamente producen el crecimiento del vello púbico a nivel axilar y la maduración de las glándulas sudoríparas apócrinas, generando el sudor del adulto. Es decir, los niños antes de crecer, antes de llegar a la pubertad, tenían el sudor de un niño, el cual se caracterizaba por una que estas glándulas sudoríparas no habían madurado. Entonces el niño tenía como una transpiración sin olor, ¿sí? Entonces después de acá ya empieza a tener olor el adolescente, ¿sí? Lo que es el niño. Digo, lo que es este niño en la pubertad, ¿sí? Y también, junto con este exceso de andrógenos, empieza a desarrollar lo que es el acné, la persona, ¿sí? Entonces, a nivel suprarrenal, la adrenarquía aparece en la mujer entre los 6 y 8 años. Y nosotros decimos que tiene adrenarca, nosotros decimos que tiene adrenarquía cuando le aparece vello pubiano o axilar, ¿sí? Y recuerden que la adrenarquía aparece 2 años antes que el aumento de los esteroides gonadales, ¿sí? Y la liberación de la adrenarquía es independiente al eje hipotálamo hipófisis gonadal, ¿sí? Algo muy importante para decir es que las mujeres necesitan un 17% de su peso corporal en masa grasa para desarrollar lo que es la menarca, la primera menstruación, ¿sí? Entonces, si menos del 17% del peso corporal de esta niña eh, es, si tiene menos del 17% de grasa en lo que es el peso corporal, no va a poder tener la menarca, ¿sí? Necesita mínimo esta cantidad mínima de tejido adiposo, ¿sí? Ahora, si quiere generar una ovulación de manera adecuada, necesita al menos un 22% de grasa corporal, ¿sí? Bueno, a nivel epigenético, hay factores externos que modifican la expresión de los genes, influyendo en el momento del inicio puberal. Estos pueden acelerar o atrasar. Tenemos la nutrición, el ejercicio, el estrés, el ritmo circadiano y los factores psicológicos, ¿sí? Todo esto van a provocar que la persona tenga la pubertad antes o más tarde, ¿sí? Bueno, recuerden que cuando nosotros decimos que una mujer inició la pubertad es cuando le aparece el botón mamario, ¿sí? El botón mamario, contra pregunta de examen, es el desarrollo de la pubertad. Me marca el inicio de la pubertad, ¿sí? Entonces, eh, la persona aparece con el botón mamario y después hay una aceleración del crecimiento lineal, ¿sí? Hay un aumento del peso y de la proporción de la grasa corporal, ¿sí? Entonces recuerden que el crecimiento durante la pubertad no es uniforme, ¿sí? Entonces va a tener una aceleración muy importante en el crecimiento en el primer año de la pubertad, en el primer año y medio, ¿sí? Y posteriormente el crecimiento en la niña
baja de manera progresiva, ¿sí? De hecho, esto es tan evidente porque, por ejemplo, si ustedes van a un colegio primario y se ponen a ver a los chicos que están en quinto grado o en sexto grado, van a ver ahí que las nenas van a ser más grandes que el varón, ¿sí? Entonces nada, en la mujer, ¿sí? Donde van a tener el mayor crecimiento va a ser en el primer año y medio y después se baja de manera progresiva, ¿sí? Y en este pico o brote puberal, la velocidad de crecimiento máxima en las mujeres es 8.5 centímetros por año en las niñas, ¿sí? Ahora, el intervalo entre el inicio puberal y la primera menstruación, que es la menarca, es variable, ¿sí? Recuerden que la menarca va a ser por la exposición a estrógenos, pero no siempre me va a indicar lo que es la ovulación, ¿sí? Entonces, el tiempo que puede aparecer entre el inicio puberal y la primera menstruación en la mujer, más o menos la media es que van a pasar 2 años, ¿sí? Van a pasar 2 años desde el desarrollo del botón mamario hasta la menarquía, ¿sí? Y recuerden que la edad de la menarquía se va a correlacionar con la edad ósea y con lo que es el IMC, ¿sí? Y después cuando ya le venga a la menarca, ¿sí? Las niñas van a crecer solamente 4 a 6 centímetros por año tras la menarquía, ¿sí? No van a crecer mucho, que digamos, después que le venga la primera menstruación. Eh, entonces, hay algunas excepciones porque las chicas que tienen la menarca más joven pueden quedar hasta 10, les pueden quedar hasta 10 centímetros de crecimiento, ¿sí? Es decir, si la niña tuvo la menarca más joven, ¿sí? Les puede quedar todavía 10 centímetros más de crecimiento, ¿sí? Y ahí la mina crece 10 centímetros, ¿sí? Ahora, a pesar de ese ajuste, ¿sí? Cuanto más joven se tiene la menarca, menor va a ser el tiempo de crecimiento. O sea, menor es la talla adulta, ¿sí? Si ustedes, que son mujeres, tuvieron la menarca de manera temprana, ¿sí? Eh, Crecieron menos de los que tendrían que crecer, ¿sí? Bueno, la pubertad, ¿cuánto dura la pubertad? La pubertad dura entre 3 o 4 años, ¿sí? Donde te quedas en un estadio Turner entre 12 a 15 meses. Recuerden que hay varios estadios Turner y ustedes van a quedar en cada estadio alrededor de 12 a 15 meses, ¿sí? Ahora, el desarrollo del botón mamario se va a desarrollar entre los 9 y 11 años, ¿sí? Y recuerden que, que esto de la media es a los 10 a los 10,7 años, a los 10 años y 7 meses es que van a tener el desarrollo del botón mamario. Y luego, el, el final de la pubertad va a ser aproximadamente a los 15,2 años, ¿sí? Entonces la edad de la menarquia, la edad media de la menarca, que sería la primera menstruación, es a los 12,5 años. Y entonces la menarca puede aparecer entre los 10 o 15 años, ¿sí? Pero recuerden que, ¿sí? Que el desarrollo del botón mamario, que es la telarca, la va a desarrollar en una media de los 10,7 años. Y después del desarrollo del botón mamario, más o menos en los 2 años, le viene la menarca, que es su primera menstruación, ¿sí? Bueno, la menarca habíamos dicho que tiene un rango de 10 a 15 años, donde su media es 12,5. En cambio, lo que es la telarca, que es la aparición del botón mamario, ¿sí? Dijimos que aparece entre los 9 y 11 años, donde la media es 10,7. ¿Sí? Bueno, acá tienen esto, ¿sí?
Recuerden esto, cuando hablamos de caracteres, de los caracteres sexuales primarios, es básicamente es la maduración de las gónadas, ¿sí? La mujer sería, ¿sí?, la maduración de los óvulos, digo, la maduración de lo que son los ovarios, donde va a empezar a liberar óvulos, ¿sí? Esas serían las características sexuales primarias en lo que es la mujer, ¿sí? Y después, bueno, los caracteres sexuales secundarios en la mujer sería qué cosa: el desarrollo del vello púbico, del vello axilar, el crecimiento de las mamas, ¿sí? El aumento de tejido adiposo a nivel de las caderas, ¿sí? Sería eso. Entonces acá tienen el estadio de Turner, ¿sí? Entonces tenemos el grado uno, que es prepuberal, que cuando está en el grado uno prepuberal solamente hay una pequeña elevación del pezón, ¿sí? Nada más. Y el grado 2 es cuando ya se inicia la pubertad, ¿sí? Entonces acá aparece la aparición del botón mamario, que es la elevación de la mama y de lo que es el pezón, formando un pequeño montículo. Entonces, acá le va a desarrollarse un pequeño montículo a nivel del pezón y de la mama. Ese es el botón mamario, ¿sí? Luego recuerden que en cada estadio Turner dijimos que íbamos a pasar entre 12 a 15 meses, ¿sí? Entonces, entre 12 y 15 meses arranca ya el grado 3, ¿sí? Que va a haber un mayor agrandamiento y elevación de la mama y de la areola sin separación de los contornos. Y luego pasamos al grado 4, donde va a haber una proyección de la areola y del pezón para formar el montículo secundario por encima del nivel de la piel de la mama, ¿sí? Esto sería básicamente el montículo secundario, ¿sí? Y bueno, el grado 5 es cuando, es el grado final, ¿sí? Es cuando la proyección del pezón está sola, es cuando el pezón se proyecta, ¿sí? Y esto va a ser por la recesión areolar a nivel de la piel de la mama, ¿sí? Entonces, grado uno prepuberal, sin tejido mamario palpable. Solamente se puede palpar el pezón y protruye un poquito. Y está la areola sin pigmentar. Grado 2, se palpa el tejido mamario debajo de la areola, ¿sí? Debajo de lo que es el pezón, pero sin sobrepasarlo, ¿sí? El pezón y la areola protruyen juntos con aumento del tamaño areolar. Entonces, eso es lo que es el botón mamario. O sea, eso sería mitelarca, ¿sí? Luego tenemos el grado 3, que es el crecimiento de la mama con pigmentación. El pezón aumenta de tamaño la areola y aumenta el tamaño de la mama, y la mama solamente va a tener un contorno, que acá se ve solamente este contorno. Luego en el grado 4 aumenta de tamaño la mama, la areola va a estar más pigmentada y va a estar más levantada, y se observan ya tres contornos, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Y luego tenemos básicamente el grado 5, la mama ya es adulta, solo el pezón protruye y la areola tiene el mismo contorno de la mama, ¿sí? Nada, sería eso. Acá tienen básicamente la edad en la cual va a desarrollar, ¿sí? El botón mamario va a desarrollar entre 8.9 a 13.2, la media sería 11, ¿sí? Luego tenemos esto del Turner con la adrenarquía, ¿sí? Recuerden que la adrenarquía ocurría a los 6 o 8 años y es simplemente la aparición del vello pubiano o axilar. Recuerden que esto va a aparecer 2 años antes del aumento de los esteroides gonadales, ¿sí? Y esto es independiente del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, ¿sí? Entonces, el grado uno es prepuberal, no hay vello de tipo terminal. Esto sería grado uno, no hay vello. Después tenemos el grado 2, hay un crecimiento del vello suave, va a ser largo, va a ser pigmentado, va a ser liso, va a ser levemente rizado a lo largo de los labios mayores, ¿sí?
Ustedes ven ahí que a lo largo de los labios mayores se ve un poco de vello largo, que puede ser rizado o liso, ¿sí? Luego tenemos el grado 3, el vello se pone más oscuro, se pone áspero, se pone rizado y se va a extender sobre el pubis en forma poco densa, ¿sí? Ustedes si ven acá se va a extender un poco hacia el pubis, ¿sí? Luego tenemos el grado 4, donde las características ya son de un adulto, pero todavía no se extendió el muslo, ¿sí? Todavía no se extendió el muslo. Y luego tenemos un grado 5, donde ya se extendió a la cara interna del muslo, ¿sí? Esto sería el muslo y sería la cara interna, sería acá, ya se extendió esta parte, ¿sí? Bueno, luego tenemos el grado 6, donde se extiende hasta lo que es la línea de la alba, ¿sí? Que es esa línea abdominal. Bueno, acá tiene el vello pubiano, ¿sí? Recuerden que la pubarca aparece en el estadio 2. La pubarca es la aparición del primer vello, es escaso, ligeramente pigmentado, lacio, en el margen en medio de los labios, ¿sí? Y es cuando aparece lo que es la pubarca. Y la telarca es la aparición del boto mamario, ¿sí? Eh, bueno, acá tienen básicamente los estadios estos de el desarrollo puberal de la niña, ¿sí? Lo que ustedes ven acá, que primero aparece el estadio de la mama Turner 2, luego el estadio de Turner 3 de la mama, y recién ahí aparece el estadio del vello pubiano, ¿sí? Y recuerden que la menarca tarda alrededor de 2 años después de la aparición del boto mamario, ¿sí? Es por eso que ven la menarquía lejos de lo que es la telarca, ¿sí? Y una vez que el niño cree que la niña le aparece lo que es la pubertad, porque le aparece el botón mamario, el primer pico, el pico de crecimiento lo va a tener en el primer año y medio, 1.5 años. Donde ahí habíamos dicho que crecía alrededor de 8.5 centímetros, ¿sí? Y después de ahí desciende el crecimiento de la talla de manera gradual, ¿sí? Y acá tienen otra gráfica donde primero aparece la mama 2, el vello pubiano, etcétera. Eh, Esto es importante porque a veces lo toman, ¿sí? Entonces, la pubarca, según esta diapositiva de NCD, ¿sí? Entonces, tenemos esto que es la pubarca, ¿sí? Va a aparecer en los 8.3 años hasta los 13.3 años. Y la edad media es 10.8 para que le aparezca lo que es la telarca, la aparición del botón mamario, ¿sí? En cambio, lo que es el vello pubiano, ¿sí? Va a arrancar a los 7.5 y va, va a tardar en aparecer como a los 14.5, ¿sí? O sea, la aparición del vello pubiano, la edad media es a los 11, ¿sí? Luego tenemos lo que es la menarca, que la edad mínima para la aparición de la menarca es 10,1 y la edad máxima para la aparición de la menarca es 14,9, ¿sí? Y la edad media para tener la menarca sería los 12 años y 5 meses. Y luego tenemos la velocidad de crecimiento, que tenemos el pico de crecimiento, que va a aparecer entre los 9.5 años a los 14.5, donde la media para el pico de crecimiento es a los 12, donde la mujer crece 8.5 centímetros por año. Después esto, habíamos dicho que esto después baja, ¿sí? Eh, Ahora, después de eso, cuando la mujer ya le agarra lo que es la menarca, va a crecer solamente entre 4 o 6 centímetros por año, ¿sí? La mujer. No va a crecer mucho, que digamos. Habíamos dicho que la pubertad dura alrededor de 3 a 4 años. Entonces, acá tiene una diapositiva de NCD,
donde esto es del año pasado. El Power este lo hice con del 2022. Entonces, acá qué es lo que dice. Acá dice que la primera aparición de la pubertad es qué cosa, la telarca, ¿sí? La aparición del botón mamario, ¿sí? Eso es en un 90% de los casos, ¿sí? Y recuerden que la aparición del botón mamario puede ser unilateral o bilateral. Es decir, le sale el botón mamario en el pecho izquierdo y después tarda unos meses o años, digo, después tarda unos meses en salirle en el pecho derecho, ¿sí? Pero con que le salga en un solo pecho, ¿sí? Ya es manifestación de pubertad, ¿sí? De hecho, a mi hermana primero le salió en el izquierdo y luego le salió en el derecho, ¿sí? Eh, bueno, de hecho por eso andaba preocupada, ¿sí? Bueno, el 10%, ¿sí? Inicia lo que es la pubertad con lo que es la aparición del vello pubiano, ¿sí? Pero bueno, recuerden que para el examen el gol estándar, ¿sí? Es el desarrollo del botón mamario, ¿sí? Eso siempre pregunta bien el examen. Luego lo que hicimos que el PEP, ¿sí? El pico máximo de crecimiento, va a ser de 8.5 centímetros por año teníamos nosotros, ¿sí? Y este año lo actualizaron a 9 centímetros por año, ¿sí? Y recuerden que la pubertad a la mujer le duraba entre 3 a 4 años, ¿sí? Eh, entonces el incremento de talla durante los 3 años de máximo crecimiento solamente puede crecer hasta un 20 o 25 centímetros, ¿sí? Bueno, acá tienen otros cambios, ¿no? Entonces cuando inicia lo que es la pubertad, los ovarios crecen de manera progresiva a partir de los 8 o 9 años, a expensas del estroma y el desarrollo de los folículos. Al inicio puede parecer un patrón multiquístico a nivel de los ovarios. Las trompas desarrollan pliegues y vellosidades y desciende a lo que es la pelvis. El útero aumenta de manera progresiva de tamaño a partir de los 9 años. Se desarrolla el miometrio, ¿sí? Y se invierte la relación cuello-cuerpo, donde el útero ya empieza a adquirir forma de pera, ¿sí? Recuerden que la vagina va a aumentar su longitud, va a pasar de epitelio cúbico a epitelio plano estratificado, y ahí se engrosa la mucosa. Se va a volver más húmeda, más rosada y pálida. También aumenta lo que es el grosor del himen y se agranda lo que es el orificio himeneal, ¿sí? Ahora lo que puede llegar a tener es leucorrea fisiológica. La leucorrea fisiológica es un flujo blanquecino, como clara de huevo, incoloro, que queda amarillo en la ropa interior, que no causa picazón y no tiene mal olor, ¿sí? Esto puede aparecer en el desarrollo de la pubertad, ¿sí? Porque los estrógenos están estimulando al útero y a la vagina. Y esto puede llegar a producir una leucorrea fisiológica, ¿sí? Que sería una pérdida de líquido por el canal vaginal de esta adolescente. Entonces, el crecimiento y maduración física de la mujer, nosotros vamos a ver que va a tener leucorrea fisiológica, que esto va a ser por activación de las glándulas de Bartolino, de las parauretrales y de las vestibulares, ¿sí? También va a haber un aumento del tamaño del clítoris cuando la mujer llega a la pubertad. Va a haber un aumento del grosor del monte de Venus por acumulación de grasa. Aumento del tamaño de los labios mayores y menores por acumulación de grasa. Y aumenta la concentración de grasa subcutánea, engrosando la piel a nivel de la cadera, a nivel de los glúteos, de la mama, del brazo y de las piernas, ¿sí? Y la menarca suele ser el último evento del desarrollo puberal, que es la aparición de lo que es la menstruación. Puede aparecerse un año y medio a 2 años después del desarrollo mamario Turner 2, después de la aparición del botón mamario, ¿sí?
Bueno, habitualmente los ciclos después de la primera menstruación pueden ser anovulatorios, ¿sí? Entonces puede pasar que la mujer, ¿sí? Después de la primera menstruación, tenga un ciclo irregular posteriormente a los 2 años después de la menarca, ¿sí? Pero bueno, se supone que más o menos 6 años posmenarca ya tendría que empezar a tener un ciclo regular, ¿sí? Y eso sería básicamente pubertad en la mujer. Ahora vamos con el varón. Entonces vamos a hablar del efecto de la testosterona sobre el varón, ¿sí? Recuerden que siempre en esta diapo estamos hablando de los caracteres sexuales secundarios. Caracteres sexuales primarios en el varón sería el desarrollo funcional de la gónada, que sería que empieza a secretar espermatozoides, ¿sí? Y el desarrollo sexual secundario sería, por ejemplo, cambios a nivel de la voz. La testosterona va a provocar, ¿sí? Una hipertrofia de la mucosa laringea. Se va a generar un aumento del tamaño de la laringe y esto va a provocar, ¿sí? Una voz, la voz va a empezar a ser un poco más grave, ¿sí? Eh, Después, por otro lado, ¿sí? La testosterona, a diferencia del estrógeno, la testosterona hace crecer qué cosa? El pelo, ¿sí? Va a hacer que el varón tenga pelo a nivel del pubis, ¿sí? A lo largo de la línea alba, ¿sí? Y a veces hasta el ombligo o por encima del ombligo. También va a provocar que tenga pelo en la cara, en lo que es el tórax, ¿sí? Y con menor frecuencia a nivel de la espalda, ¿sí? Ahora, algo muy importante, ¿sí? Eh, eh, la secreción de testosterona va a provocar el aumento del tamaño del pene, el aumento del tamaño del escroto y el aumento del tamaño de los testículos, donde van a crecer unas 8 veces de tamaño antes de los 20 años, ¿sí? Bueno, la testosterona, ¿sí? Va a aumentar el grosor de la piel y puede contribuir a al desarrollo del acné por una hipersecreción de testosterona, ¿sí? Entonces el acné termina desapareciendo cuando la piel se adapta a esta hipersecreción de andrógenos. Porque recuerden que la testosterona proviene de un andrógeno, ¿sí? Bueno, va a tener el varón, por la acción de la testosterona, un mayor desarrollo de proteínas y desarrollo muscular, y también aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio, ¿sí? Entonces la pubertad en los varones ocurre entre los 9 y 17 años aproximadamente, ¿sí? El primer hito es el aumento del volumen testicular. Entonces, nosotros tenemos que calcular, ¿sí? Que el volumen testicular va a ser mayor a 4 cc, ¿sí? Entonces, la pubertad de los varones dura de 9.5 a los 13,5 años, ¿sí? Donde el promedio está a los 11,5. Bueno, lo importante es que primero va a crecer el pene y luego aparece el vello pubiano, ¿sí? Y después a esto le sigue la primera eyaculación. Y la eyaculación es la famosa espermarca, ¿sí? Entonces, la espermarca va a aparecer en el estadio tardar 3 y 4. Y la espermarca puede aparecer entre los 12 a 16 años, ¿sí? Y la aceleración del crecimiento coincide con el Turner 4, ¿sí? Entonces la pubertad normal en el varón, ¿sí? Entonces, cuando el varón llega a la pubertad, se secreta, ¿sí? El hipotálamo secreta GnRH. La GnRH actúa a nivel de la adenohipófisis y la adenohipófisis me secreta LH y FSH. Estos después actúan sobre las células de Leydig y me producen liberación de testosterona, ¿sí? Además del aumento de LH, FSH y testosterona en lo que es la pubertad del varón, también van a aumentar
metabolitos de origen adrenal y testicular como estrona, estriadol, 17-OH progesterona, LDA y la inhibina B. Recuerden lo más importante, que el desarrollo puberal se va a iniciar con lo que es el aumento del tamaño testicular, ¿sí? Entonces, antes de la pubertad, el testículo le mide al chico 2 cc, ¿sí? De volumen y menos de 1.5 centímetros de longitud. Ahora, cuando el testículo es mayor a 3 cc de volumen o una longitud mayor a 2,2 centímetros, ya es desarrollo puberal. Y recuerden que esto es estimulado por las gonadotrofinas. Ahora, la pubarquia es uno de los primeros signos puberales, ¿sí? El vello axilar va a aparecer a la mitad de la pubertad del varón, ¿sí? Y el vello de otras áreas corporales van a ser dependientes de andrógenos. Entonces, el pelo en el pecho, en la cara, en la espalda, el del abdomen, son estimulados ¿por quién? Por la liberación de los andrógenos, que son secretados a nivel de la glándula suprarrenal, ¿sí? La testosterona también genera crecimiento a nivel del pecho, a nivel de la cara, a nivel de la espalda también y a nivel del abdomen. Pero algo bien importante, que el que provoca el crecimiento del vello pubiano a nivel del pubis es la testosterona, ¿sí? Eh, bueno, entonces todo este aparición de este vello pubiano va a aparecer a la mitad de la pubertad y sigue produciendo durante los años, ¿sí? Ahora, la distribución del vello pubiano va a ser estimulado por los andrógenos. Y esto es variable según los factores raciales, familiares y genéticos del nivel de andrógenos, ¿sí? Entonces, normalmente los niños comienzan el desarrollo puberal entre los 12 y 14 años. Va a ser un año después que las niñas, ¿sí? Y el pico de velocidad de crecimiento ocurre a la mitad de la pubertad. El pico de máximo crecimiento en las niñas ocurría después del botón mamario, ¿se acuerdan? Y duraba más o menos entre un año y medio a 2 años duraba. Un año y medio duraba más o menos. En cambio, en el varón va a aparecer a la mitad de la pubertad el crecimiento máximo. Esto va a provocar que las niñas sean más grandes que el adolescente. Digo, que las niñas sean más grandes que el varón que está en la pubertad, ¿sí? Eh, bueno, entonces, los andrógenos, ¿sí? Tras una exposición significativa, a los testículos por la acción de los andrógenos, pueden aumentar el volumen testicular medio de 10 mililitros. También va a suceder el cambio de voz, el acné y el vello axilar, ¿sí? Recuerden que en el varón son 9,5 centímetros por año. En cambio de la mujer habíamos dicho en bibliografía antigua 8,5, la bibliografía actual 9 centímetros por año, ¿sí? Eh, bueno, en el niño, en el varón adolescente se estimula lo que es la densidad mineral ósea, ¿sí? Va a haber una disminución del tejido adiposo y va a haber un aumento en el almacenamiento de las proteínas. Entonces, el niño va a tener más masa muscular que las niñas, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos la espermarquia, que es la primera eyaculación del varón, ¿sí? Que podía ocurrir entre el estadio Turner 3 o 4, ¿sí? Pero bueno, va a aparecer principalmente en el estadio 3. Y bueno, la espemarquia, habíamos dicho, ¿sí? Que aparecía entre los 12 y 16 años.
Obviamente la media, ¿cuál sería? 14 años, ¿sí? Eh, y ahora algo que le puede aparecer en el varón es una ginecomastia, ¿sí? Es un crecimiento palpable de las mamas y esto es un proceso autolimitado y es una variante del desarrollo normal. Después esto se cura solo, ¿sí? Los niños, los varones que pasan por la pubertad también pueden tener un poco de crecimiento de pecho, pero esto después se cura solo. Entonces, ¿cómo se desarrolla, cómo se evalúa el desarrollo puberal? Bueno, esto siempre se va a valorar con lo que es la palpación, ¿sí? O sea, la limitación del sistema es la necesidad de la palpación. Nosotros necesitamos palpar el testículo para más o menos valorar el tamaño que tiene y saber si actualmente se encuentra en la pubertad o no, ¿sí? Entonces siempre hay que medir y no hay que quedarnos con solamente observarlo, ¿sí? Y recuerden que la pubarca no es prueba fidedigna de la función puberal, porque la pubarca, la aparición del vello pubiano, es por la producción de andrógenos. Y si vos querés ver si se está produciendo testosterona por las células de Leydig, tenés que palpar el testículo, ¿sí? Bueno, eh, entonces, tenemos el desarrollo genital en el varón, ¿sí? Tenemos lo que es el grado uno, que es prepuberal. Entonces, el testículo, el escroto y el pene tienen características infantiles. El grado 2, cuando ya entra la pubertad, el pene todavía no se modificó, ¿sí? Pero el escroto y los testículos aumentan ligeramente de tamaño, ¿sí? La piel del escroto se vuelve oscura y se vuelve laxa. Y lo que van a ver a nivel del tamaño de los testículos, que van a estar aumentados de volumen, va a ser mayor a 4 cc, ¿sí? Esto va a ser el primer signo del desarrollo de la pubertad, ¿sí? En el grado 3 vamos a ver los testículos y el escroto más desarrollados y el pene aumenta en longitud, ¿sí? Esto es importante, porque a mí en el examen me han tomado, ¿sí? En qué grado crece lo que es el pene, ¿sí? Entonces nada, recuerden que a partir del Turner 3 empieza a crecer los testículos y el pene aumenta en longitud, ¿sí? Pero solamente en longitud, no aumenta en grosor, ¿sí? Luego en el grado 4 va a haber mayor crecimiento del pene y acá sí crece en grosor, aumenta el diámetro del pene, ¿sí? Aumenta el diámetro y se empieza a desarrollar el glande, ¿sí? Entonces el pene primero crece en longitud y luego crece en grosor, ¿sí? Como se ve en el dibujito. Eh, bueno, los testículos aumentan en tamaño y el escroto está más desarrollado y pigmentado, ¿sí? Y luego tenemos básicamente el grado 5, que el grado 5 los genitales ya tienen forma y tamaño semejante a los de un adulto, ¿sí? En cambio, a nivel del vello púbico del varón, grado 1 prepuberal, no hay vello. El Turner 2 de puberal, de vello pubiano, hay crecimiento de vello suave, largo, pigmentado, liso y levemente rizado a nivel de la base del pene, que sería acá. Grado 3, el vello más oscuro, áspero, rizado y se extiende sobre la pubis de manera poco densa, que sería el que vemos acá. El grado 4, las características ya son similares a un adulto, pero no, el vello púbico no se extiende hacia el muslo o el ombligo, ¿sí? Que sería lo que vemos acá. Y después el grado 5, ¿sí? El vello pubiano ya tiene características de adulto y se extiende hacia la cara interna del muslo y posteriormente hacia el ombligo, ¿sí? Esto es con lo que evaluamos, ¿sí? Esto de el tamaño testicular, ¿sí? Este aparato se llama el orquídómetro de Prader, ¿sí?
Entonces lo que se hace es, acá tienen el testículo y se valora hasta qué parte llega el testículo, ¿sí? Entonces si llega hasta la pelotita 3 sería 13C y todavía no está en pubertad el pendejo. Ahora cuando ya llega a un total de 4, ahí ya entra en lo que es la pubertad, ¿sí? Y de hecho, si nosotros seguimos valorando con el orquídómetro de Prader, vamos a poder decir si ya se encuentra en la mitad de la pubertad, o si ya se encuentra en el fin de la pubertad, o si ya tiene el testículo del tamaño de un adulto, ¿sí? Y va a ser con este instrumento que me permite valorar el volumen testicular, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Que es la pubarca, que es la gonarca, ¿sí? Esto es muy importante, esto me lo tomaron en el examen cuando yo lo rendí, ¿sí? Nunca me lo voy a olvidar. Eh, el pene crece en longitud en el Turner 3 y crece en grosor en el Turner 4, ¿sí? Importantísimo eso, ¿sí? En el Turner 4 también crece de largo, pero en el Turner 4 es donde aparece el crecimiento en grosor, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esto, que el primer signo puberal es el aumento del tamaño testicular. Entonces, lo que tenemos acá, ¿sí? Que el desarrollo puberal va a aparecer entre los 9.5 y 13.5 de edad y el promedio es 11.5. Y ahí aparece básicamente el crecimiento del testículo, ¿sí? Que sería lo que es la gonarca, ¿sí? Entonces, lo que es la gonarca en el niño, que es el crecimiento del testículo, es a los 11,5, ¿sí? Luego, por otro lado, tenemos lo que es el pico de crecimiento, que se va a dar entre los 12,5 y los 16 años, donde la media es a los 14, ¿sí? Y ahí dijimos que el varón crece 9,5 centímetros por año, ¿sí? Eh, y después tenemos lo que es, después teníamos el otro temita, luego tenemos lo que es la espermarca, ¿sí? Que aparecía entre los 12 y 16 años, ¿sí? Que suele coincidir con el Turner 4. Entonces acá tienen, ¿sí? Esto, primero aparece básicamente lo que es el crecimiento del testículo mayor a 4 cc. Luego aparece el Turner 3 de testículo, ¿sí? Recuerden que en el Turner 3 el pene crecía en longitud. Luego aparece el vello pubiano, ¿sí? Que aparece lo que es la pubarca, ¿sí? Y recuerden que después ocurre el Turner 4. Y ahí el pene crecía en longitud y en grosor, ¿sí? Entonces, el primer signo del desarrollo puberal en el varón es el crecimiento testicular, que tiene que ser mayor a 4 mililitros de volumen o mayor a 4 cc, ¿sí? Esto se va a deber un 95% a la testosterona a nivel testicular y un 5% por la producción de testosterona a nivel adrenal, ¿sí? Recuerden que la edad de comienzo de esto es de 9 años y el pic y la edad promedio es a los 12, ¿sí? Bueno, después de lo que es esto del vello pubiano, ¿sí? Digo, después de lo que es el Turner 2 a nivel testicular y del Turner 3 con el crecimiento de pene en longitud, aparece lo que es el desarrollo del vello pubiano, del vello púbico. Eso sería la pubarca, ¿sí? Este comienza a desarrollarse entre 12 y 18 meses después del crecimiento testicular. Recuerden que primero crece en longitud, en el Turner 3,
y luego crece en grosor en el Turner 4, ¿sí? Y el crecimiento del vello axilar aparece 2 años después que el vello púbico, ¿sí? Y después del vello axilar aparece el vello facial, ¿sí? Entonces, en el varón, el inicio puberal normal suele coincidir con una edad ósea de 12 a 13 años, ¿sí? Donde empieza a aparecer el sesamoideo del carpo que coincide con esta etapa, ¿sí? Y recuerden que el pico máximo de crecimiento sería 10 centímetros con más o menos 2 centímetros. Estos son los nuevos valores que dieron, ¿sí?, para este año de NCD, ¿sí? Donde puede crecer en este pico de crecimiento máximo un total de 25 centímetros en total. Bueno, los cambios de voz en el varón van a aparecer de manera gradual, aparecen generalmente en la fase avanzada del desarrollo genital, ¿sí? Eh, También van a aparecer vellosidades a nivel de la cara anterior, posterior del tórax, a nivel pectoral y a nivel lumbosacro. También puede aparecer una ginecomastia puberal, crecimiento de lo que es el pecho, ¿sí?, de la glándula mamaria, en lo que es el varón, ¿sí? Esto coincide con el Turner 3, pero suele desaparecer en menos de un año, ¿sí? Y en caso de persistir, la mama probablemente, esa glándula mamaria que se creció un poco, se va a fibrosar y puede requerir una terapia quirúrgica, ¿sí? Ahora, la espermarquia suele aparecer alrededor de los 13 años y suele aparecer con un volumen testicular de 12 cc, ¿sí? Bueno, después tenemos el concepto de pubertad adelantada y pubertad precoz, ¿sí? Entonces, la pubertad precoz es la aparición progresiva de los signos puberales a una edad cronológica inferior a 2.5 unidades de vida estándar, debajo de la media para una determinada población según el sexo, ¿sí? Y es eso solamente, ¿sí? Eh, Ahora, eso sería la famosa pubertad precoz, ¿sí? Entonces la pubertad precoz, eh, van a aparecer lo que son los caracteres sexuales secundarios en las niñas por debajo de 8 años y en los varones por debajo de los 9 años, ¿sí? Recuerden que la pubertad en las niñas, el botón mamario y todo eso aparece entre los 8 y 9 años, y en el varón puede empezar a aparecer entre los 9 y 10 años el crecimiento del tamaño testicular a 3cc, ¿sí? Entonces, en la pubertad precoz va a haber un adelanto de la aparición de los caracteres sexuales secundarios, va a haber un aumento de lo que es la velocidad de crecimiento y va a haber una aceleración de la maduración ósea. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el pibe tiene pubertad precoz, va a haber un cierre precoz de la placa de crecimiento. Esto va a generar, ¿sí?, una talla final baja, ¿sí? Y si yo esto no lo detecto rápidamente, voy a identificar, digo, al pibe le va a pasar que va a perder un 15 a 20% de su talla adulta. Y todo porque tuvo una pubertad precoz, ¿sí? Entonces nada. Ahora, es importante, ¿sí?, valorar si es una pubertad precoz progresiva, que está progresando, ¿sí? Entonces, para evaluar esto hay que evaluar hallazgos clínicos, también hormonales y radiológicos. Algunos factores que pueden desencadenar la pubertad precoz, ¿sí?, es lo que es la obesidad, ¿sí? Esto puede producir adelanto puberal, ¿sí?, principalmente a los que engordan a partir de los 6 años, ¿sí? Lo que es la adopción, ¿sí? Las personas que fueron adoptadas tienen mayor riesgo de tener
pubertad precoz, ¿sí? O tienen, a nivel estadístico, tienen mayor incidencia. Luego tenemos el antecedente de PIG, ¿sí? Que es bajo peso para la edad gestacional, ¿sí? Los pacientes con bajo peso para la edad gestacional, lo que va a pasar es que tienen mayor probabilidad de tener pubertad precoz, ¿sí? Bueno, estos pacientes no van a necesitar un tratamiento, ¿sí? Ya que no hay evidencia de cómo frenar la pubertad, ¿sí? Digo, estos pacientes no precisan tratamiento, ya que no hay evidencia de que frenar la pubertad mejora la talla adulta, ¿sí? Entonces, si le pasa al pibe lo que es la pubertad precoz, va a tener lo que es consecuencias psicológicas como estrés, ansiedad, depresión, y a nivel psicosocial como alteración de la conducta social, alteración de la conducta sexual, agresividad y mal rendimiento escolar, ¿sí? Y luego tienen la pubertad adelantada. Entonces, dijimos que la pubertad precoz ocurría cuando las niñas desarrollaban el botón mamario antes de los 8. Ahora, si la niña desarrolla el botón mamario entre los 8 y 9, es pubertad adelantada, ¿sí? Y el tamaño del testículo, ¿sí? En los niños aparece entre los 9 y 10 años en los niños, ¿sí? Y es eso solamente. Y de vuelta están los mismos factores. Obesidad después de los 6 años, adopción, bajo peso para la edad gestacional, ¿sí? Y también tiene las mismas consecuencias, ¿sí? Estrés en la adaptación por los cambios rápidos en las niñas, rechazo por parte de sus compañeros, aislamiento, depresión, inicio de relaciones sexuales tempranas. Y en los niños van a tener, si tienen pubertad precoz o pubertad adelantada, ¿sí? Van a tener un aumento de líbido y van a tener conductas masturbatorias inadecuadas. En ambos sexos van a tener problemas de conducta e incluso delictivos. La competencia social va a disminuir y los niveles educativos van a ser más bajos de lo que tendrían que ser normalmente en el PBS. Ahora, todas estas desadaptaciones se van a limitar hasta que se van a limitar a la adolescencia únicamente. Entonces, el tema esto de la pubertad precoz, ¿sí? Eh, Puede ser la pubertad precoz central o la pubertad precoz periférica, ¿sí? Y algo importante que la pubertad precoz principalmente es por causa idiopática, ¿sí? En cambio, a nivel de la pubertad periférica ya empezamos con lo que son los trastornos genéticos, los tumores y algunas cosas que son reversibles como el hipotiroidismo primario, la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Entonces, la pubertad precoz central es principalmente dependiente de las gonadotrofinas, ¿sí? Es consecuencia de la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal, ¿sí? Hay una secreción precoz de la GnRH, ¿sí? Un 90% es de origen idiopático, que no se encuentran las causas que lo produzcan, ¿sí? Y la pubertad precoz idiopática es mucho más frecuente en niñas que en niños, ¿sí? Luego tenemos lo que es la pubertad precoz periférica, que porque son por causas diferentes de la activación del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Ocurre por la secreción de testosterona gonadal independientemente de las gonadotrofinas. Es decir, ese testículo, las células de Leydig están produciendo testosterona, ¿sí? Sin que este eje actúe, ¿sí?
Entonces va a haber un incremento, ¿sí? De lo que son estos esteroides gonadales, que es la testosterona. Entonces la fuente puede ser por una hiperplasia suprarrenal congénita, un tumor adrenal, un tumor gonadal, o esteroides exógenos, esteroides sexuales exógenos. El niño está consumiendo testosterona, ¿sí? Por alimentos, por crema, por acción de insecticidas, otros, otros disruptores endocrinos van a provocar que la persona secrete más testosterona, ¿sí? Eso sería en el niño, ¿sí? En la mujer sería secreción de estrógenos, ¿sí? Y eso sería la pubertad precoz periférica, ¿sí? La causa más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita, y recuerden que esto se identifica rápidamente, ¿sí? Con lo que es el tema esto de la pesquisa endocrino-metabólica para la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Entonces, esto es lo que habíamos dicho, ¿sí? La pubertad precoz es la aparición progresiva de signos puberales con una edad cronológica menor a 2.5 debido a estándar de la media, ¿sí? Que la central y la periférica ya la explicamos, ¿sí? Y también tenemos la famosa pubertad precoz no progresiva, donde es una variable de la normalidad, el niño tiene un crecimiento, ¿sí? De lo que es el tamaño testicular, pero lo evaluamos y esto no progresa, sino que va a esperar a que el niño tenga la edad necesaria para empezar a crecer. Los caracteres sexuales secundarios. Ahí tenemos el concepto de pubertad precoz no progresiva, que es una variable de la normalidad. Y luego tenemos la adrenarquía prematura idiopática, que simplemente es la aparición de vello púbico, ¿sí? O de vello axilar. Y también es un aumento del olor corporal por la maduración, ¿sí? De estas glándulas sudoríparas, ¿sí? Entonces la adrenarquía prematura idiopática en las niñas va a ser antes de los 8 y en los niños va a ser antes de los 9, ¿sí? Y esto puede aparecer sin otros signos puberales, porque solamente es por la secreción de andrógenos por la glándula suprarrenal, ¿sí? Y de hecho si hay adrenarquía prematura idiopática, ¿sí? La talla puede estar por encima de la talla genética, ¿sí? Entonces nada, es por la maduración precoz de la zona reticular de la glándula suprarrenal con un aumento de producción de los DEAs, ¿sí? A veces se puede asociar, ¿sí? Para niños pequeños, ¿sí? Para niños de bajo peso para la edad gestacional, ¿sí? No requiere tratamiento, ¿sí? Pero hay que descartar otras patologías como la hiperplasia suprarrenal congénita y otros tumores productores de esteroides sexuales de causas ováricas o suprarrenales, ¿sí? Bueno, tenemos esto que es la adrenarquía prematura idiopática, ¿sí? Que es lo que vimos acá, ¿sí? Adrenarquía prematura idiopática. Y también lo que puede pasar es que el niño cuando tiene la adolescencia tiene una adrenarquía exagerada, ¿sí? Entonces va a tener un hiperandrogenismo funcional a nivel suprarrenal, ¿sí? Entonces nada, hay un test para valorar esto. Y ahora una variante del desarrollo puberal en las niñas es la telarquía prematura aislada, ¿sí? Eh, que es el desarrollo mamario, uni o bilateral antes de los 8 años, sin evidencia de otros signos de pubertad. Aparece antes de los 2 años y tiene con regresión espontánea. Su pico de presentación es entre los 5 y 7 años. ¿Esto qué significa? Es que yo palpo a una niña de 5 o 7 años, palpo por ejemplo a Jimena de 5 años y veo que tiene el botón mamario a los 5 años. Entonces empieza a buscar otros caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Como tejido adiposo a nivel de la cadera, ¿sí? Y no lo veo. Crecimiento de lo que son los labios mayores, de los labios menores, la acumulación de grasa en el monte de Venus y no lo veo, ¿sí? El desarrollo mamario tampoco está, ¿sí?
Entonces, como que no hay otros signos de pubertad y solamente hay crecimiento solamente apareció el botón mamario, ¿sí? El cual esto puede ser unilateral o bilateral. Y esto va a terminar con la regresión espontánea, ¿sí? Y es esto de la telerquía prematura aislada que explicamos recién, ¿sí? Esto puede deberse por hipersensibilidad estrogénica, quistes de ovarios, contaminación estrogénica alimenticia, activación transitoria del eje hipotálamo hipofisario ovárico, ¿sí? Producción suprarrenal exagerada de precursores estrogénicos. Esto de pubertad adelantada ya lo vimos. Y acá tienen lo que es la menarca adelantada, ¿sí? La menarca adelantada a la mujer le llega, la menarca prematura, disculpen, a la mujer le llega su primera menstruación de manera prematura, ¿sí? Es algo poco frecuente, no suele sobrepasar más de uno o tres episodios menstruales, es decir, a la mujer le llegó su primera menstruación y después no le llega más. O le llega solamente por 3 meses y ahí finaliza, ¿sí? Y la menarca prematura se va a caracterizar porque no hay otro signo de desarrollo puberal, ¿sí? Y nada. Y la pubertad va a aparecer en la edad normal con ciclos menstruales regulares, ¿sí? Y bueno, la menarca prematura es por diagnóstico por descarte, ¿sí? Primero hay que descartar que esta niña no esté teniendo una pubertad precoz, ¿sí? Bueno, otras variantes sería la pubertad tardía, que en niña sería ausencia de botón mamario en niñas menores a mayores a 13,3 años, ausencia de menarca en niña mayor a 15, ¿sí? En niña de 15 o mayor, que permanezca más de un año en el estadio de Turner 5 de mamas y que no haya tenido menarca, si ha transcurrido más de 4 años desde la telarca y todavía no tuvo menarca, ¿sí? Y en todo niño sería de 14,5 años o más que no presenta tamaño del testículo. Y también podría ser si han pasado 5 años desde el inicio de la pubertad y no completó su desarrollo genital, ¿sí? Eso sería lo que es la pubertad tardía, ¿sí? Entonces tenemos acá estas variantes del desarrollo puberal, tenemos el retardo puberal, ¿sí? Entonces se manifiesta por la ausencia del aumento por ausencia del aumento del volumen testicular en los varones a partir de los 14 años, como dijimos acá, ¿sí? Y la falta de la aparición de la telarca en las niñas a partir de los 13 años, lo mismo que dijimos acá, ¿sí? En estos casos, bueno, es común que la velocidad de crecimiento esté lenta y la maduración esquelética va a estar atrasada más de 2 años, ¿sí? Entonces, en algunas situaciones puede haber talla baja familiar. Esto se asocia a la talla baja familiar, lo cual puede generar un retraso en lo que es el crecimiento. Y es la consulta más frecuente en lo que es el varón, ¿sí? También puede haber pubertad detenida cuando no hay progresión de un estadio de Turner a otro, ¿sí? Durante 2 años. Pubertad incompleta cuando pasan más de 5 años para completar el desarrollo en el varón y la menarca en la mujer. Y la menorrea primaria es la ausencia de la menarca dependiendo de la bibliografía desde después de los 16 o después de los 18. Eso varía según la bibliografía, ¿sí? Y nada, sería eso, las variantes del desarrollo puberal, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda de adolescencia? Igual no llegamos a ver adolescencia, vimos solamente desarrollo puberal. Sí, no, todo claro, clarísimo. Ok. A mí cuando yo rendí el examen, ¿sí? No sé por qué en el Choi figuraba esto, pero preguntaban estos límites, ¿sí? De cada cosa. Y la edad promedio, ¿sí?
Eso es lo que me habían tomado a mí cuando yo rendí el segundo parcial y era choice, ¿sí? Por eso tiene una diapositiva solo para esto. Ok.